En cuanto a la determinación del pueblo cubano, ellos saben lo duras que son las cosas, pero no van a rendirse. Entienden que todo esto se les está haciendo a propósito. Los están haciendo sufrir deliberadamente porque Estados Unidos quiere que derroquen a su gobierno. Un gobierno que cuando los tiempos eran mejores, fue capaz de ofrecer sanidad, educación, alfabetización, programas sociales e infraestructuras. Las dificultades que el país está viviendo en este momento son, en gran medida, el resultado de una agenda de cambio de régimen impulsada por una administración estadounidense muy violenta. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova y esto es un nuevo episodio del podcast World Affairs in Context. Hoy nos acompaña José Luis Granados Ceja. José Luis es periodista y analista político con base en Ciudad de México. Es cofundador del popular podcast Soberanía y colaborador habitual de Dropsite News. José Luis, bienvenido de nuevo al programa. Me alegra mucho verte. Gracias por sacar tiempo para estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme a hablar sobre este tema tan importante. Bueno, tengo muchas ganas de esta conversación. Sé que has estado recientemente en Cuba. ¿Qué fue lo que más te impactó de tu experiencia en La Habana y en otros lugares? ¿Y qué está diciendo y sintiendo realmente la población cubana ante lo que parece ser una agresión militar inminente y el aumento de las amenazas y la retórica por parte de la administración Trump? Sí, estuve hace muy poco en La Habana, en abril, en un viaje de reportaje. Básicamente fui allí para hablar con la gente cubana y entender cómo están las cosas sobre el terreno. Y diría que lo primero que me viene a la cabeza es la extraordinaria determinación del pueblo cubano para resistir. Ellos, por supuesto, están afrontando una situación realmente excepcional. Las cosas en la isla son muy difíciles, eso te lo dice todo el mundo. El bloqueo de Estados Unidos, que obviamente lleva décadas desde los años 60, pero que se ha vuelto mucho, mucho peor con este bloqueo petrolero que impuso Trump, ha hecho la vida muy, muy complicada. Quiero decir, basta con detenerse un momento y pensarlo. Imagina vuestra propia comunidad aquí, si no tuviera diesel a energía. La red eléctrica de Cuba depende en gran medida de la quema de combustibles fósiles. Así que básicamente hay muy poca o ninguna electricidad en todo el país. La capital, claro, está un poco mejor porque concentra los servicios. Hay muchos hospitales. La decisión del gobierno cubano ha sido asegurarse de que los servicios esenciales, como los hospitales o la alimentación, sigan funcionando con las cantidades tan limitadas que quedan. Muy recientemente, de hecho, el gobierno anunció que a estas alturas prácticamente se han quedado sin hidrocarburos. Así que, como decía, imagina tu propia comunidad, imagina tu propio país sin hidrocarburos, sin petróleo. Simplemente no funciona, ¿verdad? No hay transporte público, no hay forma de llevar los productos al mercado. Los generadores que alimentan las bombas de agua no funcionan, así que no hay agua. Un colega mío que trabaja con Belly of the Beast escribió hace poco una historia para el New York Times. Se llama Ed Augustine y viajó a Santiago, que está al otro lado del país, al otro lado de La Habana. Y claro, el campo es mucho más pobre, está mucho más aislado, y según su reportaje, las condiciones allí son todavía más difíciles, ¿verdad? Él presentó un informe sobre lo difícil que es para la gente que vive en esos edificios altos, donde no hay electricidad y los ascensores no funcionan, tener que subir y bajar las escaleras cada día, literalmente, para ir a recoger leña y poder cocinar y alimentar a sus familias. Y creo que es muy importante, cuando hablamos de la situación humanitaria tan extremadamente difícil en Cuba, recordar siempre a quienes nos escuchan y nos ven que esto es consecuencia de la política de Estados Unidos. Obviamente, el bloqueo estadounidense ha tenido altibajos. Hubo un momento, durante la administración de Obama,
en el que parecía que se iba a iniciar un proceso de normalización de las relaciones, y las cosas pintaban bien. Pero luego llegó Trump, redobló el bloqueo y revirtió todas aquellas decisiones de política que se habían tomado. Y luego llegó la COVID. La COVID golpeó a Cuba con muchísima fuerza. Cuba había apostado por el turismo, ¿verdad? Es un lugar precioso, realmente extraordinario. Cualquiera que haya pasado unas vacaciones en el Caribe puede imaginar lo increíble que es Cuba, sobre todo sitios como Varadero, ¿no? Playas de una belleza extraordinaria. Por eso existe una industria turística. Pero llega la COVID y destroza por completo la economía del turismo. Y nunca ha llegado a recuperarse del todo, porque una vez más Biden llega al poder y no cambia realmente nada. Y después llega Trump y bueno, ahora estamos viendo las consecuencias de todo eso. Pero quiero volver sobre esto para cerrar en relación con mi primera respuesta sobre la determinación del pueblo cubano. Saben lo difíciles que están las cosas, pero no van a rendirse. Entienden que todo esto se les está haciendo a propósito. Los están haciendo sufrir deliberadamente porque Estados Unidos quiere que derroquen a su gobierno. Este gobierno, que cuando los tiempos eran mejores fue capaz de ofrecer atención sanitaria, educación, alfabetización, programas sociales, infraestructuras. La gente de verdad lo recuerda, al menos quienes tienen edad suficiente, cómo era la vida antes de la Revolución Cubana y cómo fue después de que Fidel Castro y la Revolución Cubana lograran triunfar y cumplir con todas esas cosas. Las promesas que hicieron, ¿verdad? Estamos hablando de un país donde, ya sabes, la gran mayoría de la población vivía en la pobreza. Los campesinos vivían en chozas, ¿verdad? Solo hay que imaginar esas escenas que se ven en documentales sobre países muy subdesarrollados. Así era Cuba antes de la revolución. Y eso cambió. Y la gente no lo olvida. Los hijos de esas personas, los que nacieron después del triunfo de la revolución, claro que lo saben. Han sido educados dentro de este sistema. Saben que las dificultades que el país atraviesa son, en gran medida, de una agenda de cambio de régimen impulsada por una administración estadounidense muy violenta. Los cubanos son muy conscientes de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Todas esas agresiones, el secuestro de Nicolás Maduro, el asesinato del líder supremo de Irán, la agresión, la guerra contra el propio Irán, y muy recientemente han visto esos portaaviones estacionados en el Caribe. Y ahora hay otro, el Nimitz, que vuelve a estar en el Caribe para intimidarlos. Pues bien, el pueblo cubano no es una población con la que se pueda jugar. No se les debe provocar. No se van a dejar intimidar. Desde luego quiero hablar del USS Nimitz y entrar un poco en los detalles, pero antes, como tú eres el experto en Sudamérica, creo que deberíamos dar un paso atrás y mirar el panorama general. Parece que la administración Trump, después de la derrota en Irán, va a necesitar una victoria rápida, ¿no? Y en lugar de afrontar los desafíos y los problemas económicos, políticos y sociales aquí dentro de Estados Unidos, como realmente debería hacer y como le gustaría a la población estadounidense, ahora está intentando otro cambio de régimen. Y esta vez, parece que Cuba es la siguiente en la lista. El presidente Trump ha estado intensificando su retórica agresiva contra Cuba y la ha descrito, cito, como una nación fracasada y un régimen criminal. Ahora, justo después de una acusación por asesinato en Estados Unidos contra el ex líder cubano Raúl Castro, que, por cierto, tiene ya 94 años, Trump declaró abiertamente que, según él, otros presidentes habían considerado intervenir en Cuba durante décadas. Y entonces dijo, cito, ahora parece que seré yo quien lo haga. Así que está muy orgulloso de ello. Da la impresión de que se siente muy orgulloso de tener la oportunidad de hacer algo que otros presidentes fueron lo bastante prudentes como para no hacer. José Luis, ¿cómo encaja realmente el control de Cuba en las ambiciones neoimperiales de Trump en Sudamérica en general?
Es un buen punto de partida porque creo que su decisión de atacar junto a Israel a Irán estuvo muy influida por el éxito en términos militares de la operación en Venezuela. Básicamente eso les dio confianza, se sintieron invencibles. Obviamente creo que ahora se ha dado cuenta de lo desastrosa que fue esa decisión y está intentando encontrar una salida a este conflicto. Y sí, tienes razón, creo que en muchos sentidos la agresión contra Cuba podría deberse a un intento de salvar la imagen en política exterior. Es decir, algo así como, bueno, lo de Irán no salió tan bien, pero quizá pueda lograr un éxito y venderlo a mi público en Cuba. Así que, por ejemplo, mencionabas esa acusación contra Raúl Castro. Claro, Raúl Castro, que sucedió a su hermano Fidel en la presidencia, pero que llevaba muchos años formando parte del gobierno. Hay un poco de contexto aquí que creo que es importante porque me parece que esta acusación es ridícula. Es absurda a simple vista. Verás, básicamente lo han acusado por el asesinato de 4 ciudadanos estadounidenses que en los años 90 realizaban vuelos provocadores sobre el espacio aéreo cubano con un grupo llamado Hermanos al Rescate. Hermanos al Rescate fue fundado por un hombre llamado Basulto, que se confesó agente de la CIA y hablaba abiertamente de haber sido entrenado para llevar a cabo acciones terroristas contra Cuba. Así que, desde luego, no era una misión humanitaria. Decían que estaban allí para rescatar a personas que intentaban salir de la isla en balsas improvisadas, pero también sobrevolaban el espacio aéreo, lanzaban panfletos, provocaban al gobierno, buscando algo que pudiera desencadenar una respuesta como la que vimos. Yo siempre le pido a la gente que piense qué haría Estados Unidos si tuviera vuelos no autorizados entrando en su espacio aéreo. Muy probablemente no serían tan pacientes como lo fueron los cubanos. Los habrían derribado de inmediato. Y de hecho, los cubanos durante meses, y ahora hay pruebas desclasificadas de ello, mostraron claramente su incomodidad con esos vuelos. Incluso el Departamento de Estado y la FAA sabían perfectamente que los cubanos estaban muy molestos, que habían advertido a Estados Unidos, haced algo, detenedlos o... De hecho, fue el propio Departamento de Estado quien dijo que podría darse un peor escenario posible en el que los aviones serían derribados. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Y sí ocurrió cuando Raúl Castro era ministro de Defensa. Eso no es asesinato, es defensa del territorio. Y por supuesto, me resulta bastante curioso escuchar desde Estados Unidos hablar de este tema. Asesinato en aguas internacionales, cuando Estados Unidos está ahora mismo, mientras hablamos, en plena campaña de ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y en el Pacífico Oriental. Están matando a personas a las que sin ninguna prueba acusan de ser narcotraficantes y las bombardean desde el aire. Hay supervivientes y luego, entre comillas, dicen que lanzan una operación de rescate, pero no han rescatado a nadie. Mueren flotando en medio del océano. Y que este gobierno tenga la autoridad moral para acusar a alguien que defiende su propio espacio aéreo de asesinato es, sinceramente, absurdo. Pero ahí está el asunto. Esa es la narrativa. Eso es lo que intentan difundir. Lo que quieren decir es que se trata de un Estado fallido y que Trump va a tener el honor de tomar Cuba. Ese es el lenguaje que él ha estado usando. Y creo que sería muy sensato por parte de Trump tener en cuenta que las mismas personas que le aconsejaron ser el presidente que por fin resolviera el tema de Irán son las que ahora le dicen exactamente lo mismo sobre Cuba. Si las cosas van por ese camino, ¿por qué no va a ser como en Venezuela? Lo de Venezuela fue una operación que terminó en cuestión de horas. Fue muy rápida y, a ojos de Estados Unidos y del aparato de política exterior, un éxito. Yo lo considero un acto ilegal. Creo que fue el secuestro de un jefe de Estado, y me parece absurdo que no hubiera una protesta más fuerte. Pero aquí estamos. Y si creen que eso es lo que va a pasar en Cuba, están muy equivocados. Hablé sobre la determinación del pueblo cubano para resistir.
Creo que es importante que la gente entienda que Cuba se rige por una doctrina militar conocida como guerra del pueblo, o guerra de todo el pueblo. Y si has oído ese término antes, probablemente sea porque conoces la misma doctrina que usó el pueblo vietnamita en su resistencia frente a la agresión de Estados Unidos y al intento del ejército estadounidense de derrocar a su gobierno allí, en Vietnam. Básicamente, lo que plantea es que todo adulto capaz tiene un papel que desempeñar. Así que sí, existen las Fuerzas Armadas de Cuba. Es difícil decir cuántos son exactamente, pero los expertos calculan que están entre 40 y 50 mil personas. Están los reservistas, está la milicia. La milicia también es un grupo de voluntarios, gente que se organiza en sus comunidades, en el campo, en las ciudades, en sus barrios. Pero además está la estrategia de la llamada guerra popular, que consiste, básicamente, en organizar jornadas de defensa nacional en las que literalmente se convoca a la población a presentarse en su punto de reunión, a aprender a usar equipo militar, a entender cuál sería su papel en caso de una invasión o de una agresión militar y a saber que tienen un lugar asignado. Y esa es precisamente la idea. Deberían tener muchísimo cuidado. Si hay algún asesor de Trump escuchando esto, yo le diría que de verdad tiene que evaluar lo caro que puede salir todo esto. Hace muy poco, Bruno Rodríguez, el ministro de Exteriores de Cuba, habló en las Naciones Unidas de lo que podría ser una auténtica masacre. No va a ser fácil, incluso si logran, digamos, un ataque de decapitación. Supongamos que hacen una operación policial como la que intentaron con Maduro y tratan de secuestrar a Raúl Castro basándose en esta acusación. Eso no va a acabar bien. Va a haber resistencia, va a haber un intento de defender su vida y de defender su soberanía. Y si llegan a tener esa idea aún más descabellada de intentar una ocupación, de invadir Cuba, se van a encontrar frente a millones de cubanos armados. Hay un arma por cada cubano adulto dispuesto a defender su país. Y eso no va a acabar bien. Sí, Estados Unidos tiene un poder militar abrumador, tienen un ejército mucho más grande, mucha más tecnología, pero incluso si, digamos, en un escenario imaginario cambian o derrocan al gobierno, ¿verdad? Habría una enorme desestabilización. Todo está en caos. El gobierno ya no tiene realmente el control del país. ¿Cómo vas a gobernar un país así? ¿Cómo es posible que Estados Unidos pueda ejercer algún tipo de influencia sobre eso? Va a ser una campaña de insurrección que durará años, si no décadas, para expulsar a los invasores. Eso es lo que va a pasar si intentan atacar Cuba. Y no lo digo porque simpatice con el gobierno, sino porque entiendo cuál es su doctrina. Y conozco bien la historia de Cuba. También tenemos que recordar que el sistema cubano está mucho más consolidado que el que tenemos en Venezuela, por ejemplo. El Partido Comunista de Cuba lleva décadas al mando, está profundamente arraigado en la sociedad. Han tenido muchos años para educar a su población sobre cuál es su visión política y cómo está organizada su sociedad. Y sí, eso sigue contando con un apoyo bastante amplio. No estoy diciendo que sea universal. Obviamente hay mucho disenso. Hay muchas personas que están muy descontentas en este momento por lo que están viviendo como consecuencia del bloqueo, pero no va a ser nada fácil para Estados Unidos. Hace apenas unos días, el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, con unos 90 aviones a bordo y una tripulación de alrededor de 6.000 militares, llegó al Caribe. Por supuesto, bajo la administración Trump, desplegar portaaviones en el Caribe y en el Golfo Pérsico se ha convertido, de hecho, en algo habitual. Un día más, aunque no debería serlo. No es, ni de lejos, una acción normal. Es una postura ofensiva, y la administración Trump ha estado dando vueltas a la cuestión de si llevará a cabo ataques militares contra Cuba. Has mencionado brevemente que,
Cuba tiene esta especie de doctrina según la cual, en caso de una invasión, cada ciudadano tendría un papel asignado y que la gente lo sabe y se entrena para ello. Pero ¿cuál es realmente el estado del ejército cubano? ¿Y de verdad Trump necesita todo un portaaviones como el USS Nimitz para mostrar una postura ofensiva frente a los cubanos y a un país que lleva 6 décadas bajo sanciones extremas y brutales? Sí. Voy a responder primero a una parte de eso. Hay que entender que el ejército cubano está formado por cuadros. Está compuesto sobre todo por las personas más comprometidas, gente que ha sido formada por el propio partido. Creo que mucha gente ya no se encuentra con esto porque ya no vivimos en la Guerra Fría. Pero Cuba sigue manteniendo muy claramente ese modelo. Así que hablamos de personas con una voluntad de acero, las más endurecidas. No es tan grande como antes. Creo que hace un par de décadas las Fuerzas Armadas cubanas rondaban las 200,000 personas, así que eran bastante numerosas. Y por supuesto, Cuba participó activamente en la resistencia contra Sudáfrica y el sistema del apartheid, e incluso llevó a cabo operaciones en el extranjero. Eso ya no ocurre hoy en día. Es mucho más pequeño, como decía, los expertos calculan que ronda entre 40 y 50,000. Pero de nuevo eso encaja más con el tamaño actual de la población y con lo que se espera hoy del ejército cubano. Y claro, hubo un periodo en el que se intentó una cierta normalización. Así que ya sabes, se le dio menos importancia. Y por supuesto, gastar en el ejército significa no gastar en escuelas ni en hospitales. Así que tiene sentido que no sea tan grande como antes, aunque sigue siendo una fuerza considerable. En cuanto al Nimitz, estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, está claro que este es un país que ha sido objeto de una campaña brutal y que en este mismo momento probablemente se encuentra, podríamos decir, en su punto más débil. Sabes, hay mucha gente que dice que las cosas están peor ahora que durante el periodo especial, esos años después del fin de la Unión Soviética, que era el aliado más cercano de Cuba. Y claro, el apoyo que recibía de allí era fundamental, así que perderlo supuso un golpe económico enorme para el país. Dicen que ahora la situación es incluso peor por el bloqueo del petróleo. Así que, ya ves, es una circunstancia muy difícil. Y tienes razón, no hace falta un portaaviones. Es claramente una táctica de intimidación, un intento de enviar un mensaje a la cúpula del poder. Se ha informado de que Trump, al parecer, está frustrado porque la operación de cambio de régimen, el sufrimiento masivo, la miseria que están provocando sus políticas, no han llevado todavía a un derrocamiento del gobierno por parte del pueblo cubano. No entiende por qué eso no ha ocurrido. Y creo que por un lado se debe a la resiliencia, a la determinación del pueblo cubano, a la consolidación del sistema, pero también, ya sabes, porque los cubanos han pasado por esto antes, ¿no? Entienden que esto es el resultado de un cambio de régimen, ¿verdad? Así que no van a rendirse. Hice una entrevista con una miembro de la milicia que me dijo algo así como: si hay una palabra que no existe en el diccionario cubano, es rendición, ¿no? Y creo que eso explica bastante bien por qué. Trump habló en uno de esos eventos con, ya sabes, esos donantes ricos, y estaba hablando muy libremente, intentando hacer de cómico en el escenario. Pero él dice, ya sabes, quizá traigamos de vuelta un portaaviones cuando terminemos con el conflicto en Asia Occidental, con Irán, al Caribe, y entonces ellos nos pedirán, ya sabes, que los liberemos. Y luego vemos que el Nimitz realmente llega, ¿no? Intentando intimidar al pueblo cubano y enviar ese mensaje. Le pregunté a un compañero mío en Dropsite, ¿qué pensamos de esto, verdad? ¿Es solo una maniobra de exhibición o deberíamos preocuparnos? Y él hizo un comentario excelente. Mi colega Murtaza Hussein, que trabaja conmigo en Dropsite y cubre temas de seguridad nacional, me dijo, bueno, normalmente yo diría que es solo una táctica de intimidación. Pero también hemos visto desde la llegada de Trump al gobierno en su segundo mandato que cada vez que moviliza recursos militares, los utiliza. Y tiene razón.
Ya sabes, ha sido así con Venezuela, con Irán. Así que no deberíamos tomar a la ligera el hecho de que estén ahí. Es innecesario, porque ya tienen muchísimos recursos en la región, ¿verdad? No está tan lejos. No hace falta cruzar medio mundo para atacar Cuba. Y de hecho, escuchamos al gobernador de Puerto Rico, que es aliado de Trump, decir casi de pasada algo como, Puerto Rico es tan importante para Estados Unidos, somos un activo estratégico. Allí hay una base muy importante llamada Roosevelt Roads, que Trump reactivó diciendo algo así como, ya sabes, hay un conflicto aquí, otro allá, y la semana que viene podríamos tener a Cuba. Así que no creo que ella esté hablando específicamente de que la próxima semana vayamos a ver una agresión militar, aunque podría pasar. Lo que está diciendo es que hay muchos recursos que se están moviendo, que se están movilizando en esa zona. Y eso es preocupante, teniendo en cuenta el precedente que ha marcado Trump. Cuando moviliza recursos militares, los utiliza. Eso significa que hay motivos para preocuparse, porque algo podría estar ocurriendo pronto en relación con una posible agresión de Estados Unidos contra Cuba. Escribiste sobre el Departamento de Estado ofreciendo $100 millones en ayuda que al parecer dependen de que Cuba acepte grandes envíos de sorpresa Starlink. A mí eso me pareció impactante, pero al mismo tiempo no tanto, después de ver cómo las protestas en Irán fueron de alguna manera facilitadas por Starlink. José Luis, ¿de qué se trata todo esto? Háblanos de Starlink y de la ayuda que se está ofreciendo a Cuba. Tienes toda la razón al hacer esa conexión, porque es la misma que hicimos nosotros mientras preparábamos ese artículo. Teníamos esos informes del Wall Street Journal, por ejemplo, que decían que parte de la estrategia de Estados Unidos en Irán consistía en introducir de contrabando terminales Starlink para poder entregárselas a lo que básicamente podrían describirse como células durmientes dentro de Irán, listas para activarse y comunicarse con el fin de intentar promover un levantamiento contra la República Islámica de Irán. Así que resulta muy interesante que la oferta de ayuda humanitaria también dependa de la entrega de los Starlink. Ya sabes, hablan de que quieren acabar con el monopolio del Estado cubano sobre el acceso a Internet en Cuba. De hecho, ha habido muchos intentos de instalar cables submarinos de fibra óptica hacia Cuba para mejorar sus comunicaciones, pero esos proyectos se han bloqueado por el embargo, ¿verdad? Así que en realidad no se trata de mejorar el acceso a las comunicaciones. Es literalmente una cuestión de poner ese equipo en manos de personas en las que probablemente confían para algún tipo de momento crítico, un levantamiento, algo que pueda provocar un cambio de régimen dentro de Cuba. En cuanto a la ayuda humanitaria, es bastante interesante porque Estados Unidos ofreció anteriormente, creo que fueron $3 millones después del huracán Melissa, y luego 7 millones. De todo ese dinero, solo 2,5 se han distribuido realmente. Y esto lo dice el viceministro de Asuntos Exteriores, Cosio, que explica que la mayor parte se ha entregado en especie, ¿no? Como alimentos, equipos, tiendas de campaña y cosas así para las personas afectadas. Así que si en todo este tiempo, estamos hablando de meses, solo han podido entregar de unos 10 millones prometidos, apenas 2,5, ¿cómo van a entregar 100 millones en ayuda? No pueden, no es una promesa real. Es simplemente parte de la campaña de guerra psicológica en la que está metido Marco Rubio. Y él mismo lo deja claro cuando da estas entrevistas y habla de esta ayuda. Dice, si el pueblo cubano me está escuchando, que sepan que hay 100 millones en ayuda esperándoles, listos para ser entregados, si tan solo el gobierno cubano se apartara. Pero eso no es cierto. Es una operación de guerra psicológica para hacer creer que Cuba está negando de alguna manera esos 100 millones en ayuda. Y aquí está parte de la razón. Si hablas con personas que han trabajado en ayuda humanitaria sobre el terreno en Cuba,
todos te dirán lo mismo, que tienes que colaborar con el Estado. Y la única condición de ese dinero, de esos 100 millones, es que no puede ser distribuido por el Estado. Así que en la práctica es imposible. Incluso si te dieran permiso para introducirlo, no habría manera real de distribuirlo. ¿Por qué? Por culpa del bloqueo del petróleo. ¿Cómo se puede distribuir ayuda si no hay diésel para mover los camiones por todo el país? Eso es en sí mismo un resultado de la política de Estados Unidos. Así que creo que es un intento muy claro de engañar al pueblo cubano, de darles algo más de lo que quejarse, como si no tuvieran ya suficientes motivos, para que puedan presentarlo como una queja ante su propio gobierno y decir, nos estáis negando esta ayuda. Y eso simplemente no es verdad. Hablé con Claudia de la Cruz, que trabaja con Pastores por la Paz. Es la directora ejecutiva de esa organización. Llevan décadas colaborando con Cuba, llevando ayuda humanitaria. Y ella dijo con palabras muy claras que igual que Cuba construyó un sistema de salud extraordinario, pero ahora no pueden hacer cirugías porque no tienen energía. Del mismo modo, no se puede distribuir ayuda sin la colaboración del Estado. Cualquier organización humanitaria te lo dirá. Rubio, en uno de esos intercambios con la prensa, dice, tengo una carta en el bolsillo de estas organizaciones que aseguran que están dispuestas a hacerlo. Me encantaría leer esa carta. Me gustaría saber quién la firmó, para poder preguntarles cómo piensan hacerlo sin acceso a vehículos o sin diésel. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿En burro, en bicicleta, por todo el país? Hablan de 100 millones en ayuda, cuando ni siquiera pueden distribuir 2,5 de lo que ya se entregó, o solo pudieron repartir 2,5 de los 10 prometidos. No tiene sentido. Y por eso creo que esto es una guerra psicológica. Eso es lo que buscan. Quieren sembrar dudas sobre el compromiso del gobierno cubano con su pueblo, sobre su capacidad real de cumplir. Y para terminar, diré esto. El gobierno cubano ha dicho que, si esta es una oferta sincera, están dispuestos a escuchar. Si de verdad quieren traer cosas y ayudar a la población que está sufriendo, y reconocemos que está sufriendo, entonces hagámoslo. Pero no parece en absoluto una oferta sincera. Sí, creo que hay un argumento bastante sólido para decir que no lo es, y que en realidad es solo un pretexto para introducir o transferir los Starlink y luego, claro, usarlos con un propósito completamente distinto. Pero pasemos rápidamente al tema del bloqueo petrolero. Creo que la primera vez que hablamos fue probablemente en enero, quizá a principios de febrero. En ese momento el bloqueo estaba apenas empezando. Ahora estamos a finales de mayo y tú has viajado a Cuba. ¿Has visto lo bloqueo ha provocado realmente en la población cubana, en la infraestructura? ¿Qué ha conseguido el bloqueo de Trump en términos de, políticos, sociales y económicos? ¿Qué son los resultados a estas alturas? Bueno, lo primero sería el sufrimiento masivo, ¿verdad? Se ha producido una crisis humanitaria, creo que es justo llamarla así. Quiero decir, por eso vemos donaciones de países como México o China que intentan atender las necesidades muy reales que existen en la isla. La gente está sufriendo, ¿no? Este es un país que había eliminado la desnutrición infantil y ahora está volviendo, ¿verdad? Hubo un informe muy interesante del Centro de Investigación Económica y de Políticas que se publicó hace poco sobre el aumento dramático de la mortalidad infantil. La mortalidad infantil es una de esas medidas de salud que te indican más o menos cuán sana está la población, ¿no? Y ha aumentado de forma radical, y ellos lo atribuyen al bloqueo de Estados Unidos, claro, que lleva mucho tiempo, pero que ha empeorado con esta situación. Creo que políticamente lo que ha hecho es alejar a sus aliados. Este es un tema delicado en la relación entre Estados Unidos y México, por ejemplo. Había mucho petróleo que venía de Venezuela y que evidentemente se detuvo en diciembre. Mucha gente piensa que eso terminó con el secuestro de Maduro, pero en realidad se detuvo cuando Estados Unidos llevó todos sus barcos al Caribe
y bloqueó la llegada de cualquier petrolero, de hecho, ya desde diciembre. Así que en realidad uno de los países que dio un paso al frente fue México. Pemex, la empresa petrolera estatal, estaba suministrando petróleo a Cuba, tanto por razones humanitarias como mediante un contrato comercial normal, como haría cualquier empresa. Todo eso se ha interrumpido bajo amenaza de Estados Unidos. Ahora, Trump dice que se trata de una amenaza de aranceles, pero yo sospecho que la amenaza es mucho más grave. Creo que ha amenazado con algún tipo de represalia contra México. Quizá esta sea la excusa que Trump utilice para atacar militarmente a México, algo de lo que ya hablamos en el programa anterior como una de las intenciones de este gobierno, promover una acción militar unilateral de Estados Unidos en México. Así que es un asunto muy delicado y además un punto muy sensible. De hecho, a pesar de las diferencias ideológicas entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el de Donald Trump en Estados Unidos, la relación es muy positiva. Trabajan muy de cerca, sobre todo en temas de migración y seguridad. Pero este asunto es un punto sensible. Está generando mucho descontento hacia su gobierno, especialmente aquí en México, como si no tuviera ya suficientes motivos para provocar ese malestar entre los mexicanos. En la región, ya sabes, hemos visto que se han elegido muchos gobiernos favorables a Washington, y en general han guardado silencio sobre esto. Pero las poblaciones, ¿verdad? No tanto. Sabes, en todo el continente americano se ven pueblos que salen a las calles, que organizan actos, debates, encuentros, todo tipo de actividades para abordar el tema de Cuba. Cuba, creo que es importante recordarlo, ocupa un lugar especial en el corazón de los pueblos latinoamericanos. Fue el país que se enfrentó al imperialismo estadounidense, que expulsó al dictador Batista, apoyado por Estados Unidos, que repelió la invasión de Bahía de Cochinos. Es importante. Creo que en muchos sentidos la gente está viendo a Donald Trump por lo que realmente es. Alguien, un matón que intenta imponer su fuerza y conseguir lo que quiere del gobierno cubano mediante la coerción, o sea, mediante la violencia. Y una última cosa que quería mencionar sobre el bloqueo del petróleo. Es bastante interesante porque en realidad sí hubo un petrolero que llegó. Y ocurrió, curiosamente, justo después del convoy de Nuestra América. Ese grupo de organizadores, activistas y periodistas que fue a Cuba documentó la situación, planteó el tema en Estados Unidos, mucha gente empezó a hablar de lo que estaba pasando allí, y de repente se oye a Donald Trump decir, «Ah, sí, vale, dejaremos pasar ese». La Guardia Costera de Estados Unidos tenía patrulleros en el agua. Podrían haber detenido ese petrolero si hubieran querido, pero no lo hicieron. Un petrolero ruso consiguió llegar, y una vez que lo hizo, entregó el petróleo. Se procesó. Y viste que los apagones en la capital terminaron, ¿verdad? Se compartió una foto de la ciudad iluminada por la noche. Y ahí está la cuestión, ¿no? Estados Unidos quiere imponer esa narrativa de que Cuba está gobernada por, como dice Rubio, entre comillas, comunistas incompetentes. Esa frase que me da la impresión han estado puliendo. Seguro que alguien le dijo, esta es la línea que tienes que usar. Ya sabes, eso de que lo único peor que un comunista es un comunista incompetente. Y con eso quieren decir, mirad, su país es un estado fallido. Le citaste igual. Pero con solo un poco de petróleo que logró pasar, muchos de los problemas con la electricidad se resolvieron prácticamente de la noche a la mañana. Eso me demuestra, con total claridad, que esto es consecuencia del bloqueo de Estados Unidos, de su política. Y si simplemente lo detuvieran, las cosas mejorarían de forma drástica y muy rápida. Y eso es todo lo que pedimos. Cuba solo quiere que se respete su soberanía, incluso en estos diálogos que mantiene con Estados Unidos. Según el embajador cubano ante las Naciones Unidas, parece que ellos no están ahí de buena fe. Lo único que quieren es que se respete su soberanía.
Dicen, estamos dispuestos a sentarnos, busquemos un acuerdo. ¿Qué tiene sentido para vosotros? Let's find an agreement. What makes sense for you? At Dropsite we reported how they were willing to engage. En Dropsite informamos de que estaban dispuestos a ofrecer un nuevo pago único para compensar a las personas a las que se les nacionalizó su propiedad después de la Revolución Cubana. Básicamente, todo está sobre la mesa. Hablemos de algunas reformas económicas. Recientemente, en Cuba tomaron la decisión de abrir el país a la inversión de cubanos en el extranjero, sin que tengan que vivir allí. Así que están dispuestos a hacer concesiones, pero no a sacrificar su soberanía. No van a poner su constitución en negociación. Por supuesto que no. ¿Qué Estado lo haría? Ninguno. Así no funcionan las negociaciones. Pero eso es lo que quiere Estados Unidos. Y ahí está el punto de fricción, que en el fondo están pidiendo demasiado y no están negociando de buena fe. José Luis, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido una conversación fascinante y además muy, muy importante. Espero volver a tenerte pronto en el programa para seguir hablando de este tema. Por supuesto. Y espero que no haya ninguna agresión militar contra Cuba. Una de las frases que he estado usando es que los cubanos no quieren guerra. Todos te lo dirán. Como dijo el ministro, sería una masacre. Sería una mancha terrible en la historia de Cuba volver a ser invadida por Estados Unidos. Pero están preparados para luchar si ocurre. Y creo que es importante que la gente recuerde que esto no será fácil. Y de hecho, lo que necesitamos ver es una respuesta regional más firme. Necesitamos que los países de la región y también los de todo el mundo digan no aceptamos esto. Así no es como debe hacerse la política exterior. ¿Sabes? ¿Cuántas veces más vamos a tolerar este tipo de comportamiento abusivo, este actuar fuera del derecho internacional, que en el fondo se burla del sistema que esos mismos países establecieron después de la Segunda Guerra Mundial? Esto no es lo que queremos. Lo que queremos es paz, lo mismo que querían las personas que votaron por Trump. No más guerras. Y sobre todo el pueblo cubano, lo único que quiere es seguir con su vida. Poder compartir su país con gente de Estados Unidos para que vean que no son el monstruo que se ha querido pintar.